tú no lo conociste como estudiante, ¿cierto? No, creo que no. Fue No, el egresado nuestro. Ajá. Luego hizo su maestría en la Pontificia Universidad Javeriana sobre temas culturales. Terminó contigo, ¿no, Mauricio? Sí. El pregrado terminó contigo. Por poco termina conmigo. ¿Eso quedó grabado? Luego estuvo en Berlín, allá logró terminar su doctorado. No contento con eso, se fue a hacer un postdoc a Río de Janeiro, a la Universidad Federal, y allá en esas estaba cuando participó en el concurso que nosotros convocamos. Bueno, hizo su arribo a Bogotá después de nuestra profesora Marisa, y pues fue más dramática la situación de Hernando, porque ya el semestre había arrancado. No obstante, logramos superar eso y Hernando presentó una programación para 2 cursos, como era debido, los está dictando, los está felizmente terminando. Y bueno, el objetivo de hoy es escucharle un poco cuál ha sido su experiencia académica e investigativa, cuáles son las temáticas que él aborda, que trabaja. En ese sentido también cuál sería su aporte y su ofrecimiento al Departamento de Historia. Entonces, Hernando, tiene la palabra. Bien, buenos días a todos y mil gracias por estar aquí. Sí, como César dice, el objetivo de la reunión hoy es que les cuente un poco lo que he venido haciendo tal vez en los últimos meses y años, y justamente aprovechar ese coloquio para proponer y para mirar cómo voy a contribuir al Departamento de Historia. Ese es un poco el objetivo de hoy. Entonces el título de mi presentación señala de alguna forma lo que he venido investigando los últimos años. Es un proceso acumulativo, de hecho, que comenzó justamente con el profesor Archila y allá en el pregrado, ya hace varios años, terminé en el 2003, y de alguna forma esos temas tienden a envolverlo y continué, se fue ampliando, pero nunca abandoné esa idea de la historia cultural, la historia de las representaciones, de movimientos culturales, etc. Entonces un poco lo de hoy va a ser eso, ¿no? Contarles a grandes rasgos ese proceso investigativo y hacia dónde y cómo quiero aportarle al departamento. Entonces, en primer lugar, ese proceso investigativo comienza justamente, aquí tengo la primera investigación que salió del departamento, era los imaginarios sociales de la juventud colombiana, en la cual trabajé un periodo que era el 1966 hacia adelante. Bueno, la idea, tomé algunas fotografías, algunas imágenes como para darle más dinámica a esta presentación. Investigamos justamente con el profesor, o con la dirección del profesor Archila, miramos algunas canciones, artículos de prensa, etcétera, y el objetivo era revisar cómo se crearon unos imaginarios de nación y cómo se crearon unos imaginarios sociales en el 66 y justamente en Bogotá. Entonces, de ahí en adelante, después de unas, voy a citar un libro del profesor, justamente unas idas y venidas, terminé haciendo más adelante otra investigación que contaba o que tenía como base ese pregrado, y fue un título fuerte, de hecho, un título que tuvo que tuvo que ser defendido varias veces, que era lo de los combates por el rock, que entonces con esa investigación quería mirar justamente cómo había sido la lucha de los jóvenes y cómo había sido la resistencia cultural de la juventud colombiana en un periodo que digo aquí desde sus inicios, porque de hecho miraba que uno de los grandes logros y alcances de la juventud colombiana del 66, que era el periodo que seguía mirándolo y no terminaba,
era construir esa categoría de joven y más allá de construir un imaginario de nación el logro más inmediato era reconocer que sus prácticas habían sido y tenían una legitimidad dentro de esa categoría juvenil, y ahí exploré otras agrupaciones. Aquí básicamente, como les digo, unas imágenes. La anterior eran los Bignis, luego pasé la columna de fuego, y ahí básicamente se van como delineando unas imágenes que van a tener un impacto más adelante cuando ya revise el trabajo casi que inmediatamente anterior, que fue el de los imaginarios sociales, la política y la resistencia, que fue base, o que fue el tema que exploré en el doctorado en Berlín, y que justamente por el apoyo, digamos, ya tenía un interés de explorar la historia comparada, pero debido a algunos, digamos, inconvenientes logísticos no había podido desplazarme a hacer la investigación, trabajos de campo a Argentina. Ya desde Alemania sí conté con el apoyo financiero del DAD y de hecho la Universidad Libre, y pude explorar esa comparación que considero me dio varios aportes en la materia de esa construcción de la representación cultural de los jóvenes, ahora visto desde dos ópticas. Entonces era revisar qué es lo que había pasado en Argentina y revisar lo que había pasado en Colombia. Justamente todo esto va a tener un desenlace interesante. En ese momento me parecía como que la comparación era y seguía el legado de los que habían hablado ya del comparativismo, y me parecía que efectivamente lo comparable era más abordable desde lo que era semejante, y me parecía que aunque tenía varias personas que criticaban la posibilidad de comparar un país importante, digamos culturalmente como Argentina, con uno más pequeño como Colombia. Es parecido a Santos de la guitarra, ¿no? ¿A Santos? Ya parece un poco. Sí, pero no es. ¿Qué estaba diciendo? No, justamente me parecía que esa comparación entre los era muy parecida. Entonces encontraba que lo que había sucedido en Argentina también sucedía en Colombia, y tal vez la diferencia era en la forma de recepción y tal vez la aceptación que tenía el público argentino a diferencia del público colombiano, pero las manifestaciones culturales y juveniles en realidad parecían bastante semejantes. Eso, como les digo, ya creo que maduró un poco un trabajo. Hay varias cosas que se produjeron sobre esto. Seguí explorando esa categoría de imaginarios, representaciones, resistencias, etcétera. Y ya un poco cuando pensé que cerraba esa comparación, pero siempre con el interés, de hecho, olvidé contar eso, cuando yo me presento al doctorado quería comparar 4 países, pero la cosa resultó bastante amplia. Entonces Brasil, México, Argentina, resultaba como un proyecto demasiado ambicioso, pero que con el tiempo y afortunadamente ha venido entregando sus resultados positivos, y pude incluir ya en el postdoctorado, que es en geografía cultural, pero que geografía moderna, geografía cultural, pero que pude proponer este tema alrededor de la sociabilidad, y como centro teórico un poco lo que estábamos explorando en el grupo de investigación de territorio y ciudadanía, que eran las prácticas de sociabilidad, que es un concepto que intentamos desarrollar justamente desde diferentes ópticas. Pero allí se antojó importante la propuesta de trabajar las apropiaciones justamente ahora de esa cultura juvenil estadounidense, las modernidades, las identidades, y pude incluir, ese fue un trabajo que presenté, aquí lo tengo un poco reformado, para comparar Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro. La cosa aquí la hice un poco más amplia. Yo sé que aquí estoy hablando de Brasil, Argentina, Colombia. Como les digo, estoy delineando, y el objetivo de hoy es presentar una cosa un poco más general. Ya los avances
vendrá más adelante. Sin embargo, el caso de Brasil me ayudó, en ese caso Río de Janeiro me ayudó un poco para continuar mirando que ese comparativismo no podría o no necesariamente tenía que ser elaborado desde los semejantes, sino que ahora los tropicalistas, y aquí coloqué uno de ellos, a Gilberto Gil, uno de los tropicalistas pues ya me estaba indicando que el fenómeno de la cultura estadounidense era recibido desde otra óptica, desde otra perspectiva, y que justamente el resultado no era una imitación. De hecho, por eso quiero señalar que como uno de los resultados inmediatos o de esa propuesta, un avance investigativo, es tomar 3 categorías que de alguna forma nos señalan una respuesta a lo que se ha venido diciendo sobre estas prácticas de apropiación. No imitación, puede ser apropiación o puede ser representación. Ya les hablaré de eso enseguida. Por ahora, yo diría que mi propuesta investigativa, así, a grandes rasgos, intenta señalar, o señala más bien, y se hace parte de la historia comparada. Quiero trabajar la historia comparada, como les comentaba, a partir de un objeto, no necesariamente un comparativismo alrededor de naciones, sino un poco ese esfuerzo que nos planteaba Marcel Détienne, que era señalar alrededor de un objeto cómo se van dando y cómo se van produciendo objetos diferentes. Entonces, aquí señalé 2 objetos que yo trabajo, que es esto de la apropiación cultural y la sociabilidad. También, y justamente en ese orden de ideas, considero importante profundizar los conceptos, en el caso que estoy desarrollando, conceptos de modernidad, y tal vez el otro concepto es de transnacionalidad, que puede ser un poco no sinónimo de comparativismo, no antónimo de comparativismo, simplemente un reconocimiento a que hay objetos que atraviesan y que no se definen necesariamente por la condición de nación. Y finalmente, profundizar en esos espacios transdisciplinarios que nos lleven a la inclusión de nuevos métodos. De hecho, tratar de que todo esto que desarrollé en la investigación desde la geografía cultural, que eran métodos etnográficos, métodos más desde la antropología, también se puedan incorporar al trabajo histórico, y por eso señalo unas categorías con las cuales avancé, que eran la de sociabilidad, vida cotidiana, interacción social e identidad. Bien, como objetivo general, planteo 3 objetivos generales y tal vez ambiciosos en este primer momento. Es, en primer lugar, como les digo, desarrollar, explorar toda esta idea de la historia comparada, del comparativismo, inicialmente desde los cursos, desde los seminarios, ofrecer básicamente y señalar como una posibilidad estas temáticas, al mismo tiempo, y en este momento, digamos, para comenzar, participar en el grupo de prácticas culturales, imaginarios y representaciones, que puede ser una posibilidad para conversar y para construir esta investigación. Pero creo que el objetivo, así a corto plazo, pero más sólido, es el de proponer una línea para el Departamento de Historia Comparada que justamente nos permita desarrollar esos estudios de comparativismo. Entonces ahí lógicamente ya hay varios profesores aquí presentes que trabajan estas líneas y con los cuales quisiera discutir y mirar cuáles serían las innovaciones y cómo podríamos llevar a cabo ese proyecto. Bien, como les decía, hay unos avances investigativos en mi trabajo. Entre esos, justamente había señalado las categorías de imitación, apropiación y representación. Entonces yo decía que el título de mi presentación, que era la producción de la modernidad, en realidad tiene un trasfondo que procura o que
que se sustenta en toda esta idea de la acción del individuo para construir, en este caso, su modernidad. No, y tal vez aquí hay un enfrentamiento, tal vez una propuesta frente a esas corrientes que habían aparecido en los 80 sobre las imitaciones, que básicamente nos estaban señalando una postura pasiva de los individuos, una postura de contemplación de los individuos. En este caso, mis jóvenes, los que he venido analizando y con los que he venido desarrollando mis investigaciones, siento que tienen más un acercamiento a las categorías de apropiación y a las categorías de representación. ¿Por qué lo digo? Porque en términos de categorías de apropiación, siento que hay unas inversiones claras en términos económicos, en términos morales, para acercarse, para adueñarse de esos objetos que no son lo mismo. Por eso entonces también considero que la categoría de representación nos sirve un poco más para observar cómo ese objeto que aparece al final de esa acción, de esa producción de la modernidad en ese caso, es resultado de una selectividad y de una comparación, de una elección. Hay varios paradigmas sociológicos que nos ayudarían aquí para acercarnos a esta idea. A grandes rasgos, esto de la comparación, de hecho, el profesor se acordará ya de algunas de nuestras carátulas que trabajábamos. Yo quería mirar cómo se produjo justamente, inicialmente, cómo se produjo una modernidad en Colombia, eso alrededor del rock colombiano. Luego en Argentina, que comencé a explorar esa línea, y observé, como les digo, un caso semejante, el rock nacional argentino, y más adelante con el caso de Brasil, que como les digo también existió la propuesta del rock, pero que no tuvo tal difusión y que se bautizó tal vez como grupos yeyes, en fin, pero que nos dio una corriente diferente, vanguardista, que fue la de la tropicalia, o tropicalía en español, ¿no? Y con esa corriente, como les digo, ya pude pasar a unas series de comparaciones tal vez más que nos aportan más elementos tanto teóricos como metodológicos y algunos acercamientos a esa historia latinoamericana. Entonces, de hecho, señalo aquí dos posturas, que sería ese historicismo, perdón, esa historia vertical, que consistiría en un comparatismo retrospectivo, que podría ser una idea de cómo las comparaciones son tradicionales en la historia, ¿no? La historia es una disciplina que se basa en ideas de pasado, presente, comparaciones. Sin embargo, aquí estoy mirando y señalo un término que también tomo de Tien, y de hecho que lo trabaja Carlos Gisbert, y es esto de la impostura sincrónica. Y por aquí me gusta mucho la idea de pensar el objeto y cómo ese objeto no tiene que llevarnos directamente a anacronismos, sino es la búsqueda de rutas. Ahí eso es un poco ya desde la geografía, ¿no? Buscar las rutas, cómo ese objeto va creando espacialidades, cómo va explorando y cómo va siendo asumido, apropiado, producido, reproducido, ¿cierto? Entonces es un objeto que va tomando diferentes formas de mostrarse. Entonces, para ir redondeando esta idea de lo que entendemos por el comparativismo, yo finalmente observaba dos flechas que inicialmente las puse opuestas, pero que de hecho deberían de estar al contrario. Es como procurar la semejanza, la analogía, la similitud, o procurar los contrastes, las diferencias y las desigualdades. Yo finalmente en la investigación, y aquí señalo aspectos básicos de la historia de esos tres países, que me permitieron observar que efectivamente las semejanzas, las analogías y las similitudes eran y permitían la comparación. Entonces, en un primer momento observé la posición estratégica de los países,
una condición que tiene Latinoamérica o que tiene este periodo, que es esa mezcla demográfica. No da para ver muy bien, ¿no? Justamente el interés que tenían los tres países, y que es un proceso semejante en términos económicos, de industrializar sus economías, de desarrollar por medio de la sustitución de importaciones, de promoción de exportaciones, en fin, de nacionalizaciones. Todo eso son elementos que condicionan y que se asemejan en los tres espacios que estoy revisando. Ahora, ya desde lo cultural, podíamos también, o pude observar justamente, la aparición de las políticas culturales que favorecían ese acercamiento con la cultura estadounidense, y desde allí ya vamos a comenzar a ver que hay unas distancias, pero digamos que todavía son elementos semejantes y que congregan a los tres países. También la creación de las instituciones culturales y las relaciones con Estados Unidos. Ahora, esa sería una parte que nos mostraría que la historia comparada la podríamos desarrollar en esa óptica de las igualdades. Ahora, desde las desigualdades, desde las diferencias, aquí tendríamos justamente también casos particulares en Brasil, Argentina y Colombia, que más adelante se pueden ir o se deben de ir especificando. Sin embargo, en este caso observábamos que el periodo que estoy trabajando, que es justamente el del 66-67, tiene y presenta ya dos semejanzas y una diferencia. Entonces Brasil, justamente, que enfrenta una dictadura severa, una dictadura fuerte, se compara con el caso argentino, que para el 66 tiene una dictadura, pero que no se observa en los mismos términos de severidad, en términos culturales, y por el contrario, el caso de Colombia, que aparentemente dentro de la democracia ofrece unas libertades, pero los productos son de alguna forma distintos. Es decir, eso nos está ofreciendo una óptica amplia para contrastar ese mismo periodo en relación a la estructura, a la autonomía de la política en cada país. Ahora, en términos ya de la importancia de cada país, veríamos un Brasil hegemónico, importante en la región, Argentina, un país también importante culturalmente, no tanto económicamente, pero sí un referente cultural para todos los países latinoamericanos. Y diríamos que Colombia, ya un país más pequeño, un aliado, lo nombro aquí, un aliado de los Estados Unidos contra el comunismo, pero que no tiene una verdadera representación para toda la región. Ahora, donde encontré la diferencia, o tal vez por mi interés sobre la cultura, donde más aparece una diferencia es justamente alrededor de esas representaciones culturales y las formas de ellos construirse como nación, cómo se representan, y allí ya vemos que sí hay varios contrastes. Justamente Brasil, ese imaginario del país tropical, que ya lo vamos a desarrollar. Argentina, con el interés de mantenerse como un heredero de la cultura europea, y en la cultura juvenil aparece y se evidencia. Y el caso colombiano, que nos contrasta ese tercio, que sería el de el país caribeño. Entonces, justamente, la representación nacional comparada ya nos muestra que los colombianos tenían un deseo de modernización, es correcto, y que ese deseo de modernización se conversa directamente con esa propuesta de apropiación de la cultura estadounidense, diferente en un primer momento con la Argentina, que si bien conversa con la cultura estadounidense, la cultura juvenil estadounidense, ¿no? Preserva una relación con Europa, o por lo menos con lo que ellos consideran que es el legado cultural europeo. Y finalmente, los tropicalistas, la Tropicalia,
que define y que reconstruye ese concepto de lo tropical. Aquí entonces es bastante importante ver justamente una distancia entre la construcción de una vanguardia, que son los tropicalistas, que redefinen esa esencia y ese concepto de su representación tropical. Es decir, para los brasileros de la década del 20-30 ya había aparecido esa idea de lo tropical. Entonces los trabajos de Villalobos, los trabajos de Osvaldo Andrade ya habían pensado un poco justamente esa idea de qué significaba ser tropical, pero de alguna forma el concepto era peyorativo. Entonces tropical tenía unas connotaciones negativas relacionadas con el clima, relacionadas con enfermedades, relacionado, todo el tropical sería de alguna forma negativo. Sin embargo, esa corriente del 67, que como ustedes saben se desarrolla en un ambiente político que cada vez va a ser más complejo, que aparecen los exilios, que aparece la represión, en ese momento ellos están construyendo un concepto del Brasil moderno alrededor de lo tropical. Entonces lo tropical justamente y el tropicalismo asume unas definiciones positivas. Entonces Brasil se puede modernizar como quiso hacerlo Colombia, ¿cierto? Como quiso hacerlo Argentina, pero se modernizan reconociendo ese legado tropical. Ese proceso de apropiación, entonces, del final del 60 me deja dos elementos esenciales, y es un caso semejante, el de Argentina y Colombia, como lo he dicho, con una construcción de imaginarios nacionales aparentemente más cercanos. Aquí básicamente les muestro una carátula de lo que estaban haciendo en el 70 los jóvenes y cómo ya representan una nación en ese tipo de imágenes, ¿cierto? ¿Ancón? Eso es después de Ancón, justamente. Eso ya es el primero o segundo álbum de Génesis, que es posterior, porque Ancón es del 71. Ellos están por ese contexto. Pero aquí ya vemos justamente esa representación, ¿no? de nación, de raza, en fin. Y el caso también contemporáneo de los argentinos, que se suman más un poco a esa idea de la juventud, de la psicodelia, y que están construyendo una nación a partir de esos imaginarios. Diferente, y ese es mi contraste en este caso, con el caso de Brasil, donde, como les digo, aparece esa vanguardia, crea un momento de reflexión, se construye y se da fortalecimiento al concepto del tropical, pero es una cultura es un movimiento que dura poco, justamente por causa, no diría que tenga una relación directamente con la política, sino porque hay un agotamiento dentro de sus integrantes. Ya más adelante vienen las condiciones negativas en relación a la dictadura. Sin embargo, ellos aparecen, la misma reflexión cultural los lleva a buscar una marginalidad y una construcción de culturas denominadas marginales. Entonces ya vemos que los que habían sido tropicalistas pasan a crear un movimiento un poco más moderno, y ya con eso llegaríamos a esa idea de cómo comparar lo diferente y lo semejante. De hecho, ahora unas conclusiones de esta presentación es justamente intentar, tal vez sean conclusiones ambiciosas, pero de alguna forma el objetivo, y como quiero aportarle al departamento y como quiero aportar en términos investigativos, es justamente a fortalecer esa historia comparativa y para Latinoamérica, que podamos, tal vez, no he pensado más allá cómo se podría llevar a cabo. Sin embargo, hay varios, este proyecto que estoy presentando puede señalar una propuesta
de cómo se pueden llevar más a cabo esos trabajos. Justamente alrededor de eso, de mirar esas comparaciones, intentar, si se puede más adelante, establecer alianzas o uniones con universidades brasileras y argentinas en este momento para la difusión investigativa y como objetivo central animar al estudiantado para que se desarrollen ese tipo de investigaciones, ese tipo de prácticas investigativas alrededor de la comparación. Bien, eso tendría para señalarles. Muchas gracias, Hernando. Hacemos un paneo, ¿no?, de preguntas, de comentarios, lo recogemos todos y después tú, profesor. Bueno, pues yo que seguí la trayectoria inicial a Hernando, pues debo reconocer que no ha pasado en vano todo un proceso de formación y de construcción, pues digamos, de un tema o temas investigativos y teorías, etcétera. Hay que primero abonarlo y pues eso lo satisface a uno como profesor, pues que lo tuvo en el pregrado, y ahora pues ver todos estos avances, etcétera. Me parece que es importante hacer ese primer reconocimiento. Hecho ese reconocimiento, tengo algunas preguntas o comentarios. Bueno, pues la presentación, claro, habría que mirar pues los trabajos realmente por una presentación, incluso pues que seguramente César le insistió que fuera breve y la cosa para conociéndolo pues pues de juzgar desde una presentación pues todo un trabajo investigativo es difícil, entonces hago esa salvedad, pero bueno, tengo la impresión por la presentación sobre todo que manejas como muchas categorías pues un tanto desarticuladas, por lo menos en la presentación. De pronto habría que ver ya los trabajos y las publicaciones, cómo se logra articular. Eso contrasta, digamos, como con la brevedad del periodo, que de alguna manera pues salvaría un poco la cosa. O sea, tengo la impresión de que sí hay una pretensión muy ambiciosa, eso es bueno, de pronto quedarse con una esquinita para un trabajo pues no sea lo más útil, pero esa pretensión ambiciosa pues produce de pronto esta impresión que tengo yo de el uso de una serie de categorías desarticuladas y tal vez más de fondo la ausencia, digamos, de unas teorías o una teoría que permita articular toda esta presentación, toda esta idea que tú tienes. Porque creo que la comparación, ustedes tienen la academia que de pronto me contradigan, pero la comparación pues para mí es un método, es decir, está articulado con teorías, pero pues la comparación, si no está ahí sí que articulada como a modelos teóricos, me parece que puede flaquear, porque termina siendo pues como una serie de elementos allí que pueden salir, pero como hacia dónde va la cosa. Veo pues sí que hay una serie de conceptos que pues seguramente algunos de ellos los desarrollas más, ¿sí? A mí particularmente me causa mucho problema dos o tres. Uno grueso, que tú quieres ubicar, digamos, todas estas, si se quiere, expresiones juveniles, en particular el rock, ligado con el tema de construcción de Estado-Nación. Ese fue en parte el tema que tuve la oportunidad de orientarte, pero sigue siendo, digamos, como pues problemático cómo es que a partir de un fenómeno cultural, musical, etcétera, puede uno inferir procesos de construcción de Estado-Nación, pues cosas que son un poquito más gruesas, y ahí sí de pronto el tema del periodo puede ser
un tanto limitante. Claro, cuando tú dices el 66, finales de los 60, evidentemente, incluso en algún trabajo hablabas hasta los 80, o sea, pues tampoco quiero abusar y decir que te quedaste pues en el 66 o en finales de los 60, tampoco de alguna manera estoy pidiendo pues, entonces que el trabajo se haga pues, no sé, desde la independencia hasta nuestros días, pues, porque ahí sí terminaría siendo pues tremendamente ambicioso y prácticamente inaprensible. Pero vuelvo un poco a como lo teórico, es posible, y mencionaste ahí rápidamente algunos autores, algunos no los conozco, pues, pero dice uno, bueno, como desde dónde viene la cosa, ¿sí? No sé, yo que soy tan cercano a los marxistas británicos y a Raymond Williams, la teoría un poco cultural que se puede pensar desde allá, puede ser un poco una teoría que dijéramos no necesariamente más posmoderna, poscolonial, pero pues ahora hay una serie de gente que viene como trabajando eso, Martín Barbero, en fin, lo que yo siento es que como que, o por lo menos no se hizo explícito en esa presentación, de pronto es para jalonarte eso. Y decía pues que encuentro conceptos complicados como construcción de Estado-Nación, modernidad, deseo de modernización, que incluso no son, pues, evidentemente tú eres consciente de que no es lo mismo y estamos lidiando ahí con ese tipo de cosas. Entonces, quedo con esa impresión y me gustaría de pronto que nos ampliaras y siguieras trabajando eso. Es decir, yo sí sigo considerando que es muy importante para el trabajo histórico, interdisciplinar, pues no que tenga uno una teoría y que se matricule totalmente a ese, pero cómo articular todas estas categorías que nos propones tan ricas, pero al mismo tiempo pues pueden quedar allí pegadas de un elemento importante que es lo comparativo. De eso pues no hablo mucho porque no sé, creo que ahí hay avances, tú trabajas la cosa, no necesariamente tienes que referirnos los autores que has trabajado seguramente. Me parece interesante esa parte, digamos, como de mirar o bien semejanzas, contrastes. Bien, y pues el segundo comentario ya tiene que ver un poco como con el aterrizaje que haces en torno a los casos, los 3 casos. Pues que tú eres consciente, de alguna manera has trabajado privilegiadamente escenarios urbanos y casi que capitales, bueno, Río ya dejó de ser capital, pero bueno, grandes urbes en la ciudad, en los países, y pues evidentemente de ahí inferir cosas para una cultura más general es complicado. Incluso, digamos, muchos de los ejemplos que traes es desde el rock, entonces pues lo cual es un tema válido, legítimo, no lo estoy invalidando, porque yo no sepa mucho de eso, pues, o me quedé por allá en el que tú trabajaste, pues no quiere decir que dejamos uno problematice, es decir, es que cuando uno habla un poco como de culturas y en algún momento ya, así sean culturas juveniles, y comienzas, digamos, para cierta comparación hay que esquematizar, pero hay que complejizar también. Y por ejemplo, me llama la atención que pongas una expresión allí, que Colombia culturalmente caribeña. Pues seguramente si alguien de Argentina estuviera acá, pues tendría que discutir un poco lo que planteas de Argentina o de Brasil. Me parece interesante toda esta búsqueda y encuentro, digamos, con lo que llaman la tropical y todo, pero en el caso colombiano, pues incluso hablando pues así grosso modo, pues decir que Colombia culturalmente caribeño, es cierto, el vallenato pues nos ha colonizado y el vallenato no es caribe. Bueno, es agua dulce, Caribe es tierra adentro, tierra seca, pero pues vaya usted a Santa Marta y todo, bueno, pero también hay en cualquier vereda de Boyacá ya el vallenato, pero bueno, realmente, ¿dónde queda lo andino? ¿Dónde queda, no sé, ahora es llanura? Bueno, ¿dónde queda el Pacífico? Es decir, es que Caribe es Caribe, pero hay toda una cultura, por ejemplo, afro también muy fuerte, incluso Cali, etc. Entonces, pues, cuando tú hablabas, me acordé de una canción de Lelutier, pues, que se llama
don Gonzalo Díaz de Carreras, pues, y comienza a recorrer América Latina, y cuando llega a Colombia tenemos un buen café, ¿no es cierto? Nosotros somos conocidos por cafeteros y, no sé, que las copas latinoamericanas, mundiales, que los cafeteros, no sé qué. Me parece que ahí pues tendrías que o problematizar mucho más o buscar pues otro tipo de cosas, porque incluso, pues sin ser yo mucho experto en la cosa, sí siento que más que, bueno, de pronto Carlos Vives, etcétera, pudo haber cogido del rock hacia el vallenato, etcétera, pero yo siento que incluso los speakers y toda esta cosa en algún momento pues estaban más cerca de este mundo andino, pues que quieras o no, pues sigue siendo incluso muy poblado y casi que diría uno dominante, pues, con todos los problemas que eso tiene, ¿no es cierto? Discriminación hacia la costa y otras regiones. También me parece que evidentemente encuentras unas coincidencias entre Argentina y Colombia, pero incluso, no sé, por lo poco que conozco, diría que en Argentina, digamos, se desarrolla un rock incluso mucho más contestatario, eso sí, tal vez lo alcanzas a mencionar, con mucha más proyección internacional que el colombiano, pues, en tiempos recientes, pues, pero ahí eso, pues, terminas asimilando mucho Argentina y Colombia, y, en fin, tal vez desde los intereses que tú manejas o el enfoque, pues, pueda darse eso, y en verdad, pues, si uno contrasta con Brasil, de pronto sí, pero estos casos son bastante complicados. Por ahora dejo ahí, pues, Profesor Pablo. Hernando, pues me alegra mucho que te hayas vinculado al departamento. De alguna manera tú has, como dijiste en las conclusiones, en el tercer punto, tener la posibilidad de entrar en diálogo con muchos estudiantes que tienen inquietudes sobre, digamos, sobre una historia esta que te interesa a ti. A mí me buscó hace unos años un muchacho, Carlos Reina, para que le dirigiera su tesis de doctorado, y lo que me proponía era la historia del heavy metal en Bogotá, ¿no? Yo le dije, ay, no te puedes echar un poquito más para la colonia. yo le dije, ay, papacito, yo de eso no. La verdad es, venga, hablemos. Él ya había escrito y publicado varios trabajos, ya publicado después, sobre los temas de las tribus urbanas, esto, lo otro. Después de discusiones yo lo terminé convenciendo a él de hacer una historia de la juventud en Colombia, que terminó siendo el tema de su tesis, que la presentó el año pasado y ya está en proceso de publicación, profesor de la Universidad Distrital. Entonces, digamos lo que con él yo me acerqué a esas temáticas. Y una cuestión que me pareció, digamos, lo que fue muy importante fue pluralizar la juventud, ¿no? Pluralizar la juventud. Digamos lo que en cada momento hay distintas juventudes, ¿sí? Hay unas que nos parecen más notorias y que parecerían cristalizar culturalmente, pero digámoslo, siempre están existiendo en distintos niveles, distintos grupos juveniles, distintos grupos de juventud, ¿cierto? Entonces, eso me parece muy importante. Uno, digámoslo, que me parece, digámoslo, que pensar, claro, un periodo tan corto, yo creo que como te estás proponiendo un panorama de investigación y de comparaciones, en esta temática de las juventudes en el siglo XX en Latinoamérica, incluso en esos mismos países, tal vez incluyendo México, pero no necesariamente, y sí por Argentina. Los temas universitarios, los temas de las movilizaciones juveniles desde comienzos del siglo XX, digamos que se ha ido estableciendo una especie de catálogo, ¿cierto?, de temáticas sobre la historia de la juventud
en el siglo XX importantes y que relacionan a estos distintos países. Entonces, eso me parece que tenerlo presente, ¿cierto? Una perspectiva un poco más histórica de la problemática histórica juvenil. Luego, la pluralidad me parece que es muy importante tenerla siempre presente. En el caso de Carlos Reina, pues él terminó investigando, porque ese fue el plan que nos planteamos, los jóvenes y la política, los jóvenes y la cultura y el arte, los jóvenes y las armas, los jóvenes y la educación. El joven como estudiante, en fin. Entonces digamos que esta es una cuestión, la pluralidad, siempre, ¿no? En esa coyuntura que tú nombras, existían a la par otras juventudes. Correcto. Digámoslo, que en esta universidad estaba ocurriendo que La balada. una gente que estaba no construyendo el rock, sino construyendo un discurso político o unos movimientos intelectuales, en fin, digamos, lo que me parece es que no todo el mundo estaba en la onda de la música. El 66 y el 67, fíjate que me gustó mucho que nombraras estos 2 años, porque el otro día, Marisa, viendo los registros de los linchamientos en Estados Unidos y el mayor conflicto racial, fueron esos los picos, el 66 y el 67, ¿no? Fueron los años en los que hubo más conflictividad racial en Estados Unidos y más movilizaciones, ¿cierto?, que se dieron en los Estados Unidos. Igual que Mauricio, yo pienso que Colombia no se distingue por lo caribeño, sino por lo andino. La misma imagen de Génesis, la quena, ¿cierto? La quena y la música andina está muy presente en el rock colombiano de todos esos años, de los 60s. La parte de la música que llega de Ecuador y de Perú, y la flauta y la quena está muy presente en toda esa música, ¿no? Más que otros instrumentos. Entonces, veo, digamos, muy importante esto que tú te estás planteando. Los jóvenes, los muchachos estudiantes de historia, muchos nos aparecen con estas inquietudes, con estos intereses, ¿cierto? En torno a las expresiones del gobierno de Uribe. Sí. No, digámoslo sin banalizarlo, la verdad, es cierto. El tema de la propia experiencia en la época contemporánea es un campo que se ha ido consolidando internacionalmente en la historiografía, y que creo que tú vas a poder entrar a apoyar mucho con tu investigación, pero creo que hay que abrirla. Claro. Muchas gracias. Felipe. Sí. Bueno, desde una perspectiva pues, meramente estudiantil, y estoy precisamente de acuerdo con el profesor Pablo en que el tema de la juventud, el siglo XX es un siglo bastante popular en este departamento. Y sin embargo ha existido dificultades, pues claramente no se le puede exigir a los profesores del departamento que conozcan todos los temas, porque no está aquí como los profesores de todos los temas. Pero el tema de la juventud y el uso, o por lo menos la música como sistema de apropiación cultural, de construcción cultural, incluso es bastante interesante el debate que pone el profesor Archila el rock como forma de construcción de nación, porque sí existe un debate con Argentina sobre ese problema, que incluso lo vimos en la Negra. Es una apertura temática que resulta realmente agradable, pero lástima que
pues, no existe una mayoría estudiantil aquí en este coloquio, pero existe la preocupación por los estudiantes por este tema de la juventud, porque sí se han acercado varios estudiantes preguntándonos, por ejemplo, a la representación, yo quiero trabajar este tema, pero ¿con quién lo trabajo? Porque no hay nadie que lo trabaje, no hay nadie que lo conozca. Y pues uno también desde la ignorancia puede decir, pues más o menos a este profesor, porque lo oímos mencionar esto en alguna parte de alguna clase alguna vez. Y sí resulta interesante este problema de la juventud, claro, ampliado a diferentes contextos, o sea, existen diferentes juventudes en diferentes años y sería interesante, no solo pues, es un tema, el tema en que usted trabaja, pero sin embargo supongo que pues, habrá trabajos de teoría de la juventud a través de la historia que serían interesantes ver en diferentes momentos. Y adicionalmente a esto, y hablo ya un poco como desde la trayectoria, poca trayectoria que ha tenido, pero que ha resultado bastante popular dentro de los estudiantes, es esto de proponer una línea de historia comparada. Ahora, si bien se ha trabajado historia de Argentina, de Brasil, el departamento de historia, la profesora Gisela ha trabajado Argentina, la profesora Yala nos dio el semestre pasado un curso sobre Brasil, existe la idea de una historia comparada como un poco más, o sería muy bueno, una idea de historia comparada implica una teorización sobre lo que implica el método de historia comparada, que es realmente lo que muchos estudiantes buscan a la hora de hacer sus monografías, por ejemplo. Ahora, claro, no estamos esperando que sea una historia comparada y que todos los profesores sepan de todos los continentes, aunque sería bastante ideal en el pregrado. Pero, por ejemplo, y aquí ya estoy metiendo con sus propuestas, en la idea del curso de Asia comparada, ahora, en su presentación no vimos que usted haya trabajado ese tema, pero la teorización nomás sobre lo que implica la historia comparada ya es un avance y algo que los estudiantes estamos viendo con muy buenos ojos, lo cual nos interesa muchísimo y pues sería espectacular que profundizara un poco en esta temática de la historia comparada. Profesora. Sí, mi pregunta cortita es sobre los términos de historia comparada y historia transnacional, porque debí utilizar brevemente el transnacional y hay una tendencia y quisiera saber lo que piensas y no tengo que confesar que me inclino más hacia lo transnacional para así ser muy clara y poner las cartas sobre la mesa de cambiar algunos programas de historia comparada a transnacional para estudiar los mismos fenómenos, ¿no? Uno implica similitudes y diferencias, el otro conexiones. Entonces, quisiera saber cómo tú ves eso sobre un proyecto, ¿no? Que puede ser también conexiones, ya sean dictaduras, ya sean grupos de rock, y ver cómo nos explica una época en diferentes lugares y todas esas conexiones y ese momento histórico versus comparado. Y bueno, ese es un debate que se está dando en muchas universidades, en muchos departamentos de historia. Esto no es solo aquí. Y los estudiantes no pensar, bueno, ¿cuáles son las ventajas de estudiar historia comparada versus estudiar historia transnacional? ¿Qué nos aporta una? ¿Qué nos da otra? Quisiera saber qué piensas, ya que estás tan metido en ese tema. Listo. Sí, yo tenía que mencionar algo similar. Por un lado pensaba, cuando vi tu propuesta, por fin alguien viene con historia comparada para también dictar esta clase que nadie quiere dictar en el doctorado. Es para decir la verdad. Pero al mismo tiempo, no sé, no estoy totalmente segura si realmente quieres hacer historia comparada en el término estricto de la palabra esta, ¿no? Entonces, por lo general, si uno lo hace en términos muy estrictos, esto no por razones teóricas, por razones metodológicas, uno está bajo la presión de primero formular una pregunta abierta. ¿Por qué terminan algunos países en el fascismo y otros no? Después uno tiene la obligación de hacer algunas observaciones, algunas asunciones, y uno dice, puede ser que sean X razones, por ejemplo, las estructuras en la agricultura, por ejemplo. Después uno tiene que determinar los factores que podrían influir sobre eso y investigar después a nivel comparativo si estas estructuras y estos factores realmente inciden en el resultado. Por esta razón, la historia comparada casi nadie de los historiadores lo hace, ¿no? Son los politólogos y sobre todo los sociólogos que a través del tiempo se metieron en eso y por razones obvias. Ellos tienen menos problemas del trabajo que tenemos nosotros, ¿no? Para ellos es más fácil
construir categorías a partir de lecturas secundarias. Si uno tiene que lidiar con la información a nivel de fuentes primarias, eso es muy difícil, construir los mismos tipos de categorías para todos los casos. Entonces, por esta razón, no, en tu caso concreto es muy difícil construir los mismos categorías investigativos que sean comparados en estos tres países, me imagino, de lo poco que yo sé sobre el caso argentino, ¿no? Entonces, por esta razón, yo escuchándote, yo pensaba también algo similar que lo mencionó Marisa. Quizás tú tendrías menos problemas a sacarte de otra perspectiva que sería algo como o la historia transnacional o la historia cruzada. Entonces existe este artículo terrible, no sé si te recuerdas, de Zimmermann y algo, que es un dolor de cabeza leerlo, pero ayuda para, digamos, acercarse a ciertos tipos de problemas que tú vas a encontrarte en este trabajo, creo yo. Un problema de la historia comparada, si uno está trabajando en términos muy concretos, ¿no?, que uno tiene, es cuando los casos se auto-influencian entre sí. Entonces, normalmente la historia comparada se hace sobre casos que están bien aislados, como para realmente ver de dónde vienen diferencias, etcétera, de los fenómenos observados, ¿no? Si uno está en el mundo de la historia de la cultura popular, no, eso es un mundo muy abierto en realidad, en donde los casos nacionales, regionales y hasta municipales, si quieren, se están influenciándose entre sí. Entonces, eso para la historia comparada es un cierto problema metodológico, donde uno no sabe muy bien cómo, dónde ver y dónde construir los factores que podrían ser causales en las explicaciones de los resultados. Por esta razón, tengo la sensación que tú, con historia comparada en el sentido dura de la palabra, te metes en muchos problemas, que quizás más fácil que entras por la historia cruzada o la historia transnacional. Perdón. Ayer ocurrió un happening muy interesante que fue en el marco de los 40 años del aparecimiento de la revista Alternativa. Se hizo una exposición en el archivo de Bogotá sobre la revista y se inauguró con un foro de los directores de la revista. Ahí estaban pues, todos los cacaos de ese fenómeno, y ahí escuchándolos me trasladé mentalmente a otro happening que Mauricio había organizado alrededor de los 50 años de nuestra revista, y hace más o menos un año la Radiodifusora Nacional trajo a Piero en el marco de composiciones olvidadas. Entonces fueron como 3 acontecimientos en los que me vi ayer como ante unas preguntas interesantes, en el sentido de cómo el que es autor, protagonista, después pasa a ser intérprete de ese mismo proceso. A uno le daba en el foro de Mauricio la impresión de que los autores hablaban de sí mismos, pero nadie era capaz de decir qué estaba pasando en el mundo cuando salió esa revista. Y ayer se repitió el mismo caso, es decir, la revista Alternativa fue un fenómeno nacional, propio del esfuerzo de estos colombianos, y además con una cuestión curiosísima, y es que ellos se tomaban la vocería de la izquierda en Colombia, pero me ponía yo a verlos, ¿no? Y el uno era el hermano del presidente, ¿no? El otro era el hijo del caballero, Calderón, etc. Eran unos cacaos de clase media que le habían vendido la idea de la izquierda a Colombia, y el discurso era que esa había sido la única izquierda que había sido capaz de proponerle a este país un proyecto distinto del mamertismo y tal, pero no sabían que había un mamerto ahí escuchándolos y haciendo sus sí, haciendo mis reflexiones. Sí. Y lo digo porque en el caso de lo comparativo o lo transnacional, yo estoy de acuerdo, es decir, es mejor
en vez de una mala historia comparada, optar por una buena transnacionalización de la historia, que de todas maneras hace un poco más leve la confrontación. Y estoy de acuerdo con Mauricio en el sentido de que no hay que sacrificar la historia por los conceptos. Es decir, si uno apela al concepto de juventud, de modernidad, de sociabilidad, pues ahí lo que está sacrificando es el proceso histórico. Es decir, uno no puede comparar el proceso histórico de la cultura brasilera con el proceso histórico de la cultura colombiana. Es decir, son dos procesos muy distintos. Desde el manifiesto antropofágico de Oswald de Andrade, pasando allí por todo ese intento modernista de Gilberto Freire, luego Buarque de Holanda, hasta llegar a Tropicalia. Es decir, allí hay una apuesta muy grande, ¿no? Es decir, Tropicalia no pudo haber existido sin ese proceso de modernización de la cultura que le implicó a Villalobos pasar el choro al samba y convertirlo en otra cosa. Es decir, no se puede, digamos, fácilmente comparar el proceso de las culturas musicales, para colocar esos dos ejemplos que ha citado Hernando. Es muy complicado. Miren, yo escribí para el anuario hace años un artículo sobre la cultura de los años 70. Incluso alguien me dijo que lo único que hacía falta allí era un CD que lo acompañara. Y de lo que yo me quejaba era de que el rock había tenido una debilidad muy grande en Colombia frente al proceso histórico. Es que en estas maneras de aproximarnos a la cultura musical, yo no sé por qué el investigador empieza a evitar realidades, como si la música fuera posible sin el esfuerzo político e intelectual que en otros países implicaba el rock. Por ejemplo, la música, antes de la Tropicalia, en el caso de Brasil, tiene mucho que ver con su proceso histórico dramático, que es el de la dictadura. Es decir, llamar MPB, que es el sello de música popular brasileña, a la música de Caetano y a la música de Chico Buarque, pues es tenaz, porque allí de popular muy poco, ¿no? Aparta de mí ese cariz, pai. Pues ¿quién va a entender eso en Brasil si no es de ese sector de Chico a quien él le está hablando? Y sin embargo allí hay un compromiso. Y en ese artículo mío del anuario, de lo que yo me quejaba es ¿por qué somos los colombianos tan incapaces, o por qué fuimos tan incapaces los colombianos de producir una música protesta? ¿Por qué fue tan débil, no? ¿Por qué Pablos Gallinazos? ¿Y por qué se frenó? Yo le hice incluso a Piero esa pregunta. Cada vez que uno va a un concierto de Piero, lo que uno quiere que él cante es Mi Viejo. Y canta Mi Viejo, entonces uno se viene para casa contento, ¿no? Pero vaya, vaya a un concierto de Caetano y pídale una música vieja. No te canta una canción vieja, te canta la que acabó de lanzar. Es decir, hay un movimiento allí, ¿no?, evolutivo, que no lo tuvo nuestra música de ese corte en Colombia. Entonces, yo sí preferiría más historia comparada, en el sentido de respetar la profundidad de un proceso histórico, de un largo proceso histórico, y no confundir la historia comparada con unos casitos, ¿no?, que de pronto me puedan decir cosas, pero sacrifico los procesos históricos. Perdón, yo tenía un segundo punto que me había olvidado, pero respondiendo a eso, bueno, no hay que sobrecargar tampoco a nuestro nuevo colega con estos grandes proyectos, porque recuerda, están investigando tres países, ¿no? Entonces para él digamos, para sobrevivir esta experiencia realmente necesita algo que sea investigable en tres pero tiene que sobrevivir con nosotros además, ¿no? Pero yo estaba pensando, volviendo al tema de a dónde apunta, ¿no? Entonces entiendo
muy bien tu, digamos, preocupación por construcción de nación, y eso sería algo muy interesante a muy largo plazo, pero quizás, no sé, con los temas que tú estás investigando, estaba pensando, quizás te convendría algo más específico en realidad, ¿no? En vez de ampliarlo aún más hacia juventudes, etcétera, que yo vería como una posibilidad a nivel nacional, pero si trabaja 3 países, yo diría más bien algo más específico, por ejemplo, la construcción de la nueva izquierda a través de la música. Allá uno ve, o no sé, tú eres el experto, ¿no? Cómo esta nueva izquierda aparece en varios lugares, con un trasfondo cultural muy distinto y con una fuerza política y de expresión muy distinta, y tú podrías explicar de dónde vienen tanto las similitudes allá como las diferencias. Tiene un aspecto comparativo, pero a la vez cruzada, porque me imagino que hay mucha influencia entre estos fenómenos entre sí en América Latina, ¿no? Pero bueno, eso. ¿Quién más quiere? Finalmente, para darte la palabra, algo sobre la cosa de los jóvenes, ¿no? Que me llama la atención, es que sí, muy bueno que se plantee el problema de la juventud como problema, ¿no? Pero digo yo, ¿será? Es que el Alzate que yo trabajo y los Leopardos que yo trabajo, era gente de 20 años. ¿Cierto? Es gente que tiene 20 años. El Gaitán que mataron tenía 50 años. Lo que quiere decir que todo lo que hemos dicho de Gaitán lo hemos dicho de su juventud. Lee el capítulo de Carlos Reina, ¿no? Entonces yo sí creo que sería muy interesante hablar de la juventud, pero no creer que por hablar de la juventud por primera vez se empieza a hablar de la juventud en Colombia, sino cómo los historiadores han trabajado la juventud en Colombia, en el marco de qué. Bien, bueno, agradecer todos sus comentarios, sus preguntas. Voy a intentar resolverlas, a ver si puedo, porque estaba bastante largo el inventario. Bueno, no quiero disculpar la generalidad del trabajo, pero sí quiero decir que en algún momento, así como Mauricio reconoció, el espacio estaba casi que destinado para presentar un poco la propuesta en dos sentidos, ¿no? Una que era qué estoy haciendo y contar más o menos a dónde estoy llegando, digo más o menos porque eso fue, y segundo, mostrar en qué manera podía aportarle al departamento. Entonces, claro, no quería, y de hecho eso lo discutí con César antes, yo le dije, no quiero presentar ya detalles de mi investigación porque creo que no es una sustentación pública de mi tesis, ni un libro que voy a defender, pero tampoco quería saltarme y aparecer aquí con una propuesta de historia comparada o historia transnacional. Entonces por eso traté más o menos, y sé que el ejercicio era, de hecho lo confieso, fue un ejercicio difícil, acoplar ambos espacios. Voy a empezar, bueno, digamos que los comentarios giraron en torno a jóvenes, diferentes jóvenes en la nación y alrededor de la formación de nación y las comparaciones. Esos serían como 3 ejes de las preguntas, y ya luego entraríamos a los casos directos que ustedes puntualizaron. Yo estoy intentando, y por eso proponía la categoría de comparación y señalaba esta impostura sincrónica, que es un concepto tal vez muy elaborado, pero que nos está diciendo que es posible establecer por medio de objetos, elaborar acercamientos para reconocer procesos históricos en esos objetos. Claro, en ese momento aquí estoy hablando de juventud, no quería decir esta juventud o la juventud del rock. De hecho, si revisamos, mis trabajos pasaron de
esa idea del rock a una cuestión mucho más amplia, que fueron las apropiaciones culturales de los jóvenes. Y ese es un objeto que encuentro común y que tiene un proceso histórico y que se desarrolla en 3 espacios y que me permite proponer un acercamiento comparativo en ese momento antes que transnacional. El desarrollo sí puede ser en el otro eje. Entonces, claro, en un primer momento me acerco con ese interés de mirar qué pasa con unos jóvenes que se identifican con el rock, pero más adelante me estoy dando cuenta justamente que estoy observando que no necesariamente necesitan ser jóvenes rockeros, sino que son jóvenes que están construyendo identidades alrededor de objetos que no son propios y que los empiezan a redefinir. Entonces ahí aparece un poco eso que señalaba sobre el concepto de nación, que de alguna forma yo también quería librarme de ese peso, de esa carga, porque siempre he tenido la misma pregunta, y es ¿dónde ve la formación de la nación? Entonces, felizmente, la respuesta y cómo se va resolviendo el caso es justamente que estos jóvenes bien construyendo una nación imaginada por fuera de sus fronteras, o bien revalorizando, para colocar los 3 casos, el caso de los colombianos que dicen, y que Mauricio citaba, los speakers, los yetis, están pensando en una nación por allá que no corresponde a la real. Y si vamos haciendo ese seguimiento, ese objeto, vamos viendo que los tropicalistas, como reconoce César, ya ellos están reevaluando un proceso mucho más largo, un proceso de 4 décadas, y alrededor de eso ellos intentan y se preguntan justamente ¿cuál es mi nación? ¿A qué comunidad yo pertenezco? Entonces, seguramente en sus discursos ya y en sus productos culturales no aparece Colombia, sino aparece un deseo de formación nacional, entonces, o un deseo de identificarse con una comunidad nacional, que no es los indios, los indígenas, pero no son los indígenas, ni son los del Caribe, ya vamos a entrar en ese punto, ni son las culturas indígenas del Brasil, no, es cómo nos estamos imaginando, y ahí hay un proceso y una revaloración histórica. El proceso se está viendo en todas estas, en todo ese seguimiento. Entonces, claro, ese objeto que apareció y que luego lo tomé, es decir, ya directamente, si quisiéramos hablar de la investigación que estaba desarrollando, empecé a mirar justamente cómo se creaba esa apropiación, cómo se acercaban esos 3 núcleos de jóvenes que de hecho ni siquiera tendrían que ser directamente de las capitales, porque uno ya pensaría que Medellín también tenía, que Rosario también tenía, y que el fenómeno de los tropicalistas ni siquiera le corresponde a Río de Janeiro, sino a Bahía. Claro, pero aquí en este orden de ideas, como para decir, quiero hacer una historia y quiero proponer una línea de comparación, quiero mirar esos 3 grandes núcleos que son 3 países con los cuales he venido desarrollando. Ahora, ya entrando a una minucia, entrando ya y profundizando el tema, ya diríamos, claro, me interesa mirar la producción de los tropicalistas, y por eso en una de las diapositivas dije, sería mirar rock colombiano como categoría, rock nacional argentino como categoría, y tropicalistas como categoría, ya no jóvenes colombianos, jóvenes argentinos y jóvenes brasileros, sino que ya la podríamos cerrar. Pero eso sería como mi interés. Y ahora esa categoría de joven, que bien también estaba César puntualizando ahorita, no es tampoco una categoría que podamos, y que tú, Pablo, también estabas diciendo, la categoría de joven pues nos permitiría ver cientos de manifestaciones, son ¿cómo fue que dijiste? Pluriculturales. Y efectivamente no podríamos, o el grupo hacia el cual estoy orientándome es mucho más pequeño, es ese grupo que se identificó con esa cultura internacional o cultura, sí, ese fenómeno internacional, y que lo apropió, lo transformó y con eso construyó unas propuestas. Yo estoy casi en el caso que viene a ser un poco central y que me ayuda a evaluar los otros 2 casos, es justamente los tropicalistas, porque en ningún país, y en eso estoy completamente de acuerdo también con César, en ningún país
se observó una reacción tan fuerte al rock como en el Brasil. O sea, en Colombia, sí, en Colombia es un fenómeno mucho menor, un fenómeno mucho más pequeño, pero el fenómeno existió. Ahora, no sé si en términos de magnitud, si yo quiero observar cómo se apropian unos individuos, el fenómeno de la magnitud sea tan importante en ese caso. Allá pasaríamos y ampliaríamos otro tema, que sería cómo lo asimilaron y cómo se crearon medios de difusión. Pero en principio, lo que yo vi en los muchachos, los jóvenes bogotanos, en los jóvenes argentinos, era que se sumaban con unas herramientas culturales y creaban unas prácticas y creaban unos espacios y se adueñaban de esos espacios alrededor de esa cultura. Pero ya cuando observé el caso de Brasil, me pareció bien interesante porque me di cuenta que no es que ese fenómeno fuera tan hegemónico. Por el contrario, la resistencia, justamente debido a un proceso tan fuerte cultural en Brasil, que les permitió decir: es que nosotros no somos yeyes, nosotros no somos esa cultura internacional, sino que la asumimos y la convertimos y nos modernizamos, porque es que ahí el concepto de modernidad es importante en ellos, justamente porque ellos reconocen, y claro, no es lo mismo decir modernización, modernidad, moderno, pero en ese caso, ese proceso de modernización de las instituciones les permitió a ellos pensar más adelante: nosotros somos tropicalistas, definiendo ese concepto como culturas juveniles modernas, y somos cercanos al rock, como somos cercanos al choro, y como somos cercanos al samba, y como nos alimentamos de toda la bossa nova. Entonces ellos recogen y permiten justamente hacer esa comparación. Pero eso tampoco quiero decir, y ahí quiero un poco ir resolviendo esa duda que plantea Marisa, y que tú también planteas, y es: ¿qué es transnacional o comparativo? Y ahí ya me queda bastante difícil casarme directamente con una sola categoría. En ese caso diría transnacional en tanto que observo el objeto desplazándose por diferentes lugares y atrayendo procesos, atrayendo miradas, atrayendo, bueno, en ese caso los jóvenes. O comparativo, que podría ser no privilegiar las semejanzas y no privilegiar las diferencias, sino intentar sumarlas para mirar cuál fue todo ese proceso en Brasil, cómo fue el proceso en Argentina y cómo fue el proceso en Colombia, para decir: aquí podemos comparar y podemos hacer una diferenciación clara de ese proceso, que al mismo tiempo fue leído y fue asumido por un mismo objeto. Entonces, en ese sentido, aún no quiero cerrarme, o no quiero restringir el espacio, decir en ese momento, por lo menos en este coloquio, decir: ¿es historia transnacional o es historia comparada? Creo que eso sería un proceso y que lo quiero seguir revisando. Como les digo, ambas categorías se me antojan importantes para revisarlo. Pero en términos ya de propuesta para el departamento, sí sería intentar crear esa línea de estudios comparativos transnacionales. Así ya vamos resumiendo el problema. Para terminar, una cosa que Mauricio y que Pablo comentaron y que sí me llama bastante la atención: cuando coloqué el referente caribeño, lo pongo más, es ese proceso que fuimos evaluando de la influencia de las músicas andinas, de las músicas caribeñas, y cómo se van reapropiando y van construyendo esa comunidad imaginada. En el caso de Colombia, atraviesa por esas dos corrientes, y la capital, en ese caso, porque ya Medellín un poco desaparece esa propuesta, hasta los 80s va a aparecer nuevamente. En la capital quedan esas dos corrientes, es o los andinos o los caribeños. Pero mi pregunta en ese caso, por eso digo, es cómo se representa el país a nivel internacional, o cómo se están imaginando. Y casi que esa idea del país andino en términos culturales va desapareciendo o pierde fuerza en los 70s. Y ahí tal vez nos tocaría sumar el Pacífico antes que lo andino, porque lo andino de alguna forma tiene una pequeña
reducción en ese imaginario, y la costa aparece con mucha fuerza, que efectivamente ustedes ya también lo estaban reconociendo, va a tener un impacto mucho mayor para las décadas siguientes. Pero en ese momento, como les mencionaba, me interesaba señalar ese referente y cómo se va creando un imaginario y cómo se representan en el extranjero. Entonces me pareció, sin desconocer el aporte que lo vimos en esa imagen de lo andino en Génesis, esa representación, así como diríamos de Brasil, de Argentina, los porteños, no es que todos sean porteños, o en Brasil, no es que todos sean cariocas y todos sean tropicalistas, pero de alguna forma los fenómenos que van teniendo más impacto en esas, preferiría llamar hoy contraculturas juveniles, sí van a estar más identificados por allí. No sé si resolví, comenté. Bien, muchas gracias, Fernando. Entonces, este es el departamento al que has venido. Le deseamos una feliz carrera académica, tienes toda una vida por delante. Mil gracias. De nuevo, bienvenido al departamento. A ustedes muchas gracias por la asistencia. Mil gracias a todos ustedes por estar presentes y por sus preguntas y comentarios. Café y petróleo. Es la canción de Ana Gabriel.